Reciba un saludo. Mi nombre es Juan Carlos Rojas. Soy docente de la materia de lenguaje de las carreras de Sociología y Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón. En esta videolección vamos a desarrollar los dos primeros temas del curso de admisión para alumnos nuevos en la gestión 2-2020 en la asignatura de lenguaje, y tiene el propósito de mostrar la importancia del uso del lenguaje escrito y la comprensión del mismo para los cientistas sociales. Para este efecto acudiremos a diversos autores, entre ellos Adolfo Cáceres, Patricia Landia, María Pía Franco, Catalina Fuentes, Rosa María Suaste, Daniel Casani y otros. Para empezar, es importante que conozcan la competencia prevista a desarrollar en el presente curso junto con los elementos que sustentan dicha competencia. La competencia prevista es que cada uno de los participantes redacta textos cortos autónomos con estructura ordenada, aplicando reglas gramaticales y de redacción, y las piezas que se complementan para lograr dicha competencia son 4. Cada una constituye un tema y aporta un elemento sustancial para la competencia, como se puede ver en la diapositiva. Se desarrollarán conceptos, presentarán ejemplos y algunos ejercicios de distintas fuentes. Al finalizar el curso, está prevista la aplicación de un cuestionario de evaluación en línea. Vamos a empezar entonces con el primer tema, que se denomina la importancia del lenguaje y la redacción para las ciencias sociales. Todos los profesionales de todas las profesiones tienen conocimientos, destrezas y utilizan herramientas particulares para desempeñarse con idoneidad en su profesión. Por ejemplo, un médico no podría ejercer su profesión sin contar con profundos conocimientos sobre el cuerpo humano y sus sistemas de funcionamiento, o las habilidades para realizar diagnósticos, interpretar informes de laboratorio y aplicar tratamientos, y también saber usar herramientas como el estetoscopio, termómetro, medidores de presión, sangre y otros. Por su parte, un ingeniero petrolero ejerce su profesión en base a conocimientos de geología, geoquímica y energía, entre muchos otros, complementados con habilidades para la planificación, exploración, extracción y procesamiento de los hidrocarburos, además del manejo de sistemas informáticos, maquinaria para la industria de hidrocarburos y otros. Mientras que en el campo de las humanidades, un psicólogo requiere conocer profundamente la psiquis humana, los procesos de formación de las conductas, complementados con capacidades para generar confianza a fin de realizar diagnósticos, acompañados por el manejo de técnicas e instrumentos para recolectar información individual o grupal. Entonces, uno se pregunta, ¿cuáles son los conocimientos, destrezas, capacidades y herramientas que deben conocer, deben manejar un cientista social para ejercer su profesión? ¿Ustedes conocen algún sociólogo, alguna socióloga, algún antropólogo, antropóloga? ¿Saben cómo hace su trabajo? Para acercarnos a esto, vamos a conocer un fragmento de lo que dice el perfil profesional del sociólogo o socióloga. Es un intérprete y analista crítico de los fenómenos sociales desde los referentes que le brindan las teorías sociológicas. Es un investigador del contexto social en la perspectiva de producir resultados que le permitan intervenir sobre la realidad estudiada. Mientras que el perfil profesional del antropólogo o antropóloga dice que este profesional debe ser altamente crítico y reflexivo, capacitado para analizar y comprender la realidad sociocultural desde una adecuada formación en teorías y el pensamiento antropológico y su capacidad de formular y llevar adelante proyectos de investigación. Después de haber hecho esta lectura breve de estos fragmentos, ahora podrías responder cuáles son esos conocimientos, esas capacidades, habilidades, destrezas y herramientas que tú deberás conocer, deberás manejar
para ejercer tu profesión cuando seas sociólogo, socióloga, antropólogo, antropóloga? ¿Cómo te imaginas tú ser de aquí a 5 años? Por la lectura que hemos realizado, queda muy claro que ambas carreras se refieren a la investigación. Para ambas carreras, la investigación de la realidad social y cultural será su principal ocupación. Y para realizar investigaciones deberá conocer a profundidad teorías sociológicas y antropológicas que le permitan analizar y explicar la realidad. Deberá diseñar y aplicar metodologías de investigación e instrumentos para recolectar información, además de saber manejar herramientas necesarias para registrar esa información. Pero para conocer a profundidad las teorías y varias fuentes de información, debe saber leer, y para dar a conocer sus investigaciones o los hallazgos de sus investigaciones, debe saber redactar. Sin conocer las características, la formación, la composición del lenguaje, ese futuro profesional tendrá muchas limitaciones para hacer investigación. Pero se trata del uso del lenguaje como competencia especializada. Es decir, un futuro sociólogo, socióloga, antropólogo, antropóloga, requiere el uso y dominio del lenguaje como herramienta para desempeñar con idoneidad su profesión. Todas las personas en la sociedad tenemos la competencia básica en el uso del lenguaje, pero los cientistas sociales requieren desarrollar el uso del lenguaje como competencia especializada para ejercer su profesión. Esta es la razón por la que se lleva la asignatura de lenguaje en estas carreras. Ahora bien, cuando hablamos del lenguaje nos referimos al idioma español o castellano que hablamos mayoritariamente en Bolivia como en otros países del mundo. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del uso del lenguaje como competencia especializada? Los seres humanos nos comunicamos porque tenemos y usamos un lenguaje que es nuestra forma de comunicación. La misma está constituida en base a signos. Por esta razón, el uso del lenguaje es una competencia básica para todo ser humano. El lenguaje tiene dos formas básicas, la lengua y el habla. La lengua o idioma es resultado de la construcción social de una comunidad o conglomerado humano que funciona como un sistema de comunicación verbal y escrito regulado por un conjunto de reglas gramaticales. Se expresa mediante sonidos si es verbal y mediante signos gráficos si es escrito. Existen tantos idiomas como pueblos y culturas hay en el mundo, cada una con sus códigos y sistemas de signos. En cambio, el habla es el uso particular que cada persona hace del idioma. Es el uso más concreto, es un uso oral que cada uno hace del idioma. Por esta razón es que no todos, aun siendo de una misma comunidad o de una misma ciudad, hablamos de la misma manera. De ahí que el uso es diverso. Son las variaciones de un idioma. Por ejemplo, nosotros no hablamos como los cambas. Un tarijeño no habla igual que un paceño. O los bolivianos hablamos diferente a los argentinos y a los cubanos. Entonces, cuando decimos que los cientistas sociales necesitan hacer uso de la lengua, nos referimos al uso especializado, al dominio de la lengua. A eso se llama competencia especializada. De ese modo, la lengua se convierte en un instrumento necesario para comprender teorías, comprender y analizar la realidad social, desarrollar investigaciones y proponer alternativas de solución a los problemas. Pero principalmente es una herramienta para informar los resultados de sus investigaciones, de sus hallazgos, de sus análisis, de sus propuestas. Si no sabe comunicar su trabajo,
es como si no lo hubiera realizado. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente tema, que se denomina interacción entre el pensamiento y el lenguaje, lo que se conoce también como comprensión lectora. Para empezar este segundo tema, te invito a que leas estos dos párrafos que son muy conocidos, es decir, las dos primeras estrofas del segundo himno nacional de Bolivia, y puedas expresar en tus propias palabras lo que quieren decir estas dos estrofas que ha escrito José Aguirre Achá. ¿Cómo les ha ido? Seguro que bien, que han podido expresar en sus propias palabras lo que sabemos de memoria porque hemos cantado desde muy niños este himno que se llama Salve Pacha. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio y te invito a que leas este párrafo de este señor que se llama Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés, que lo van a conocer ustedes a profundidad, y él habla acerca del oficio de sociólogo. Entonces, te invito a que leas y que después también hagas el mismo ejercicio, es decir, que expliques en tus propias palabras lo que quiere decir este párrafo acerca del oficio del sociólogo. Este párrafo está en la página 104 de su libro que se llama precisamente El oficio de sociólogo. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido en este ejercicio de expresar en tus propias palabras lo que dice Pierre Bourdieu acerca de lo que debe hacer un sociólogo? Con seguridad en este caso ha sido un poco más difícil, ¿verdad? Por las características del texto. Al respecto de este pequeño ejercicio, Rolando Barral, un pedagogo boliviano, dice que uno de los problemas fundamentales que enfrenta el país es el déficit de la comprensión lectora. Se lee pero no se entiende. Es el analfabetismo funcional. Entonces, cuando estamos hablando de la acción de leer, no nos referimos al ejercicio mecánico de mover los ojos, recorriendo las líneas de un texto, o la entonación en voz alta de lo que ven nuestros ojos y de alguna manera mágica después aparece en nuestro cerebro. Si no estamos hablando del ejercicio complejo de la comprensión del sentido de un texto para expresar su significado, sea de manera oral o escrita. Se trata de una actividad propia de la formación universitaria que se realiza de manera intencionada con el propósito de identificar y extraer los significados explícitos e implícitos de un texto, es decir, comprender el mensaje o los significados que contiene un texto. En ese proceso es donde se encuentran, donde interactúan el lenguaje con el pensamiento, porque la lectura es una actividad intelectual para decodificar los contenidos de un texto a partir de la identificación de las ideas claves y a partir de ellas construir el significado global, el significado del mensaje de un texto. Entonces, así como se requiere perseverancia y esfuerzo para leer, la lectura comprensiva requiere además ser sistemática y con el apoyo de técnicas que faciliten la decodificación de los significados. Existen muchas técnicas con diferente propósito, pero todas contribuyen de una forma u otra a la comprensión del texto. Su principal propósito es identificar la idea principal de un texto y las ideas secundarias que las refuerzan, así como ubicar dichas ideas en su contexto. Se trata pues de un ejercicio parecido al de buscar una aguja en un pajar.
Para ello sirven preguntas como ¿cuál es la idea más importante? Y además poner atención en aquellas palabras que se repiten a lo largo del texto, ya que son las que llevan las ideas más importantes, que a su vez llevan a la idea principal. A ello se puede acompañar con otras preguntas como quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, que ayudan a identificar las ideas secundarias. Pero hay que tener presente que no siempre las ideas están expresadas en el texto, es decir, que son explícitas, sino que pueden no estar expresadas directamente en ningún párrafo, es decir, que son implícitas, como en el caso del iceberg. En este caso, se requiere buscar algunas pistas en distintas partes del texto para extraer la idea principal. A ese ejercicio se llama inferir. Algunas técnicas para realizar lectura comprensiva son el subrayado, el apostillado, hallar la idea principal, leer con una estrella, lectura minuciosa, lectura para responder 12 preguntas, elaborar mapas conceptuales y muchos otros más que seguramente ustedes conocen. Cualquiera de ellas debe ser aplicada para lograr la comprensión de teorías y de conceptos que luego se van a traducir en la redacción de textos. A manera de ejemplo, vamos a realizar el proceso de redacción de un resumen, que es un tipo de texto académico. Pero para empezar la redacción del resumen, vamos a mostrar también como ejemplo de lectura comprensiva un mapa conceptual que explica lo que es un resumen. Un resumen es un instrumento de aprendizaje para que el estudiante construya conocimientos y se apropie de esos conocimientos, ejercicio que combina la lectura y escritura y conocimientos que corresponden a una disciplina científica. El resumen también es un texto académico que presenta el contenido de un texto. El resumen sirve para verificar la comprensión del contenido de un texto y sirve también para sintetizar la información que contiene un texto que debe estar escrita en forma breve, objetiva y fidedigna. Fíjense ustedes que este mapa conceptual ayuda a comprender y a presentar lo que se entiende por resumen. Ahora bien, para sintetizar el contenido de un texto como resultado de haberlo comprendido, se requiere de seguir una secuencia de actividades organizadas en dos momentos diferentes pero complementarios: lectura y redacción, como puede verse en el esquema. Hay que seguir todos estos pasos. Hay un momento previo donde se define el objetivo, la extensión y se contextualiza el texto. Luego se pasa a leer el texto propiamente dicho, aplicando técnicas de lectura comprensiva. Al momento de escribir hay que planificar haciendo una serie de ejercicios para después recién pasar a la textualización y finalmente hay que revisar el texto antes de entregarlo. Vamos a ver estos pasos de manera detallada. Luego de haber definido el objetivo de la redacción y al momento de la lectura misma, para identificar la idea principal y las ideas secundarias del texto, se requieren aplicar dos técnicas: el subrayado y las anotaciones al margen del texto, como pueden ver en las imágenes. El subrayado, que es el ejercicio que hay que hacer necesariamente para leer un texto, es un ejercicio que permite fijar la atención para captar las ideas principales, destacar algunas palabras o líneas importantes mediante líneas, marcas u otras señales, dejando de lado la información que no sea relevante. Es importante remarcar que no se trata de subrayar sin seleccionar lo importante, como se puede ver en las imágenes, con las distintas formas además de subrayado para identificar las ideas más importantes de un texto.
Este momento de lectura comprensiva concluye con el ejercicio de anotaciones al margen en base al subrayado. ¿Cómo se hace este ejercicio? Tomando las ideas identificadas con el subrayado, se deben realizar anotaciones al margen del texto. No se trata de hacer anotaciones por cada una de las ideas subrayadas, sino sobre aquellas que se consideran más importantes y que reflejan lo más importante del texto. Estas notas son comentarios, explicaciones, preguntas, cuestionamientos, interpretaciones y todo lo que se pueda anotar para destacar las ideas que se consideran más importantes. Lo que hay que tomar en cuenta es que deben ser redactadas en nuestras propias palabras. Una vez realizado este ejercicio y antes de hacer la redacción, hay que pasar al momento de trasladar las anotaciones al punteo. Para esto hay que empezar por el punteo, tomando en cuenta todas las anotaciones realizadas al margen en el ejercicio anterior. Cada nota se convierte en una frase u oración corta que expresa mejor cada una de las notas que se han identificado. Como pueden ver en el ejemplo, las notas se convierten en puntos que luego serán retomados para hacer el resumen. Son oraciones o frases que expresan mejor las notas que se han tomado en la lectura. El siguiente paso es elaborar un índice en base al punteo. Eso significa que cada punto se convierte en un título o subtítulo del índice, de manera que el índice refleja el contenido global de las ideas más importantes del texto que se ha leído. Este momento de pasar del punteo al índice también sirve para identificar ideas faltantes, agrupar ideas duplicadas y dar el orden definitivo. Es decir, es el momento para organizar y jerarquizar las ideas, y el índice al final es el esqueleto del resumen. Una vez realizado este último paso, se va al momento siguiente, que es ya conocido como la textualización de las ideas identificadas, es decir, es la redacción misma del texto, en este caso del resumen. Es como poner músculos al esqueleto que se ha identificado en el índice para darle una forma más completa y consistente. Se trata del ejercicio de redacción, del desarrollo y construcción de las ideas identificadas en el texto leído, pero expresadas en nuestras propias palabras. Y para ello se aplican varias reglas y técnicas de redacción. Hay que aplicar reglas como la ortografía, la sintaxis y técnicas como las que se ven en la pantalla para generalizar, para parafrasear o para construir los párrafos. Una vez que se tenga el resumen escrito y antes de entregarlo, corresponde cumplir el último paso, que es revisar todo el texto para verificar que no existan errores de contenido y forma. Con esto concluimos esta video lección. Les agradezco por haber escuchado y nos vemos en la siguiente video lección.